Este es un espacio para quienes alguna vez se han sentido rotos, perdidos o en silencio. Soy la doctora Natalia Ruiz, psicóloga clínica, y esto es Repetir o Reparar. Aquí no venimos a juzgar las historias sino a escucharlas. Con honestidad, en una conversación, acompañándonos sin prisa. Bienvenidos. Hoy no te hablo como psicóloga, sino como alguien que también ha repetido historias. Este episodio no es para que entiendas nada, es para que te escuche la parte de ti que lleva años pidiendo ser vista. Tendremos una conversación sobre un tema fundamental, que es la confianza y cómo se construye. Así que acompaña. ¿Qué tal si hoy nos tomamos un momento para pensar en algo muy sencillo, pero profundamente importante? No en algo que se pide, que se exige o que incluso se impone. Hablamos de la confianza y cómo ésta se construye. Y se construye en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo que muchas veces creemos que no cuenta, en los tonos con los que hablamos, en las miradas, en los silencios, en esas respuestas automáticas, en los gestos casi imperceptibles que repetimos todos los días. Pero especialmente en esta ocasión, quiero hablar sobre la confianza que se forma entre padres e hijos, porque la confianza es ese lugar interno que se construye cuando un hijo sabe que pase lo que pase, hay un adulto que puede sostenerlo sin desbordarse o sin desaparecer o sin volverse impredecible. Por eso hoy no quiero hablarte de reglas ni de fórmulas. Quiero hablarte de presencia, de coherencia, de esos vínculos que se construyen todos los días. Muchos papás llegan al consultorio diciendo, es que mi hijo ya no me cuenta nada. Es que siento que mi hija me está mintiendo. Es que, ¿será que no confía en mí? Y casi siempre la pregunta es la misma. ¿En qué momento se rompió la confianza? Pero la verdad es que la confianza rara vez se rompe en un solo evento. Se va erosionando poco a poco sin darnos cuenta. La adolescencia y también vamos a decir que la preadolescencia es una etapa profundamente vulnerable. Nuestros hijos están construyendo su identidad, cuestionando todo, midiéndonos con el mundo, tratando de entender quiénes son y qué lugar ocupan. Y en medio de ese proceso van a necesitar saber algo muy básico. Si el mundo se les mueve, ¿a dónde pueden volver? Nuestros hijos no necesitan papás perfectos. Necesitan papás emocionalmente disponibles, papás que puedan sostenerlos cuando se equivocan, que les puedan poner límites sin humillarlos, papás que puedan darles claridad incluso cuando sienten miedo. La confianza es el sentimiento a partir del cual se edifican las relaciones más satisfactorias y es la base del vínculo que tenemos con los otros. Por eso es tan importante que nuestros hijos aprendan a confiar en sí mismos, pero, y esto es lo más importante, que aprendan a confiar en nosotros, en sus papás, porque nuestros hijos van a empezar a caminar una etapa llena de vulnerabilidades, de inseguridades y dudas internas. Y el que sepan que cuando la adversidad los tome por sorpresa, existe un lugar seguro al cual pueden regresar, un espacio donde pueden restablecer su equilibrio emocional, va a ser fundamental. La confianza funciona como un refugio interno, un lugar donde el miedo baja, el cuerpo se relaja y la mente puede volver a pensar. Por eso hoy quiero compartir contigo estas herramientas, no como exigencias, sino como un faro que te pueda iluminar el camino y que te ayude a construir día a día un vínculo sólido, seguro y lleno de confianza entre tú y tu hijo. Lo primero que tiene que suceder es que nuestros hijos nos vean como figuras predecibles. Ser predecible no significa no tener problemas o ser aburridos, monótonos o sin emociones o conflictos propios. Significa que aún en medio de nuestras crisis, nuestros hijos puedan tener la certeza de que nuestro amor por ellos no ha sido vulnerado. Que sepan que no importa si estamos cansados, preocupados, enojados o tristes, que seguimos estando ahí para ellos, sabiendo ser su 911 emocional. Gustavo llegó a consulta hablando de una dificultad constante para confiar en su pareja, en sus amigos, incluso en sí mismo. Vivía siempre alerta, como si algo pudiera cambiar de un momento a otro.
Y cuando exploramos su historia, apareció su mamá y me dijo algo muy revelador. Es que yo nunca sabía qué versión de mi mamá me iba a tocar, porque había días en los que su mamá era cercana, cariñosa y estaba disponible, pero había otros en los que estaba cerrada, irritable o emocionalmente ausente. Pero lo más confuso no era solo eso. Lo más confuso era la relación de su mamá con su papá, porque a veces su mamá amenazaba con irse de la casa, hacía maletas, decía que ya no podía más, pero otras veces se encerraba en su cuarto, lloraba sola durante horas. Y este niño, ahora adulto, que se encontraba relatando esto frente a mí, escuchaba el llanto de su mamá detrás de la puerta sin saber si podía entrar, si debía consolarla o si tenía que desaparecer. Había momentos en los que su mamá le suplicaba a su papá que no la dejara y otros en los que lo rechazaba, lo despreciaba, lo expulsaba emocionalmente. Y para Gustavo, la relación de sus papás era como una montaña rusa emocional llena de giros. Nada era estable, nada estaba claro y por supuesto no era predecible. Y entonces, cuando quería acercarse a su mamá para contarle algo importante, tenía que primero hacer como un escaneo interno. Hoy estará triste, hoy estará enojada, hoy será un buen momento para hablar con ella o mejor no la molesto. Él mismo decía, aprendí a leer el ambiente antes de hablar. Y cuando un niño crece sin saber qué esperar de sus figuras de apego, crece con una profunda inseguridad. Aprende que el amor puede desaparecer sin aviso. Aprende a cuidarse más de lo que se permite confiar. Por eso, ser figuras predecibles no es ser perfectos, es ser estables emocionalmente, es decir, tener la capacidad para manejar nuestras emociones. Pero cuando nuestras emociones nos empiezan a manejar a nosotros, la impulsividad va a ser el pan de todos los días. De lo que se trata es ser un lugar al que se puede volver sin miedo. Lo siguiente que tiene que suceder es que como papás tengamos la capacidad para establecer límites. A diferencia de lo que podríamos imaginar, los límites no rompen el vínculo, lo protegen. Pero aquí solemos caer en dos extremos. Por un lado, papás extremadamente permisivos, y vale la pena preguntarnos, ¿de verdad no sabemos poner límites o nos da miedo salir de nuestra zona de confort? Porque poner límites, por supuesto que implica un desgaste emocional, implica sostener el enojo del otro, implica incomodarnos porque nuestros hijos se van a frustrar. Pero por el otro, están los papás muy autoritarios. Y aquí la pregunta es distinta. ¿Qué tanto tengo trabajados mis propios miedos? Porque el control casi siempre es miedo. Y cuando no lo vemos, les pasamos a nuestros hijos facturas emocionales que no les corresponden. Quiero decir algo muy importante. Es completamente normal que aparezca la culpa cuando ponemos límites. En medio del límite aparece nuestra propia desconfianza. Entramos como en una especie de un diálogo interno donde dudamos de todo. ¿Y si me equivoco? ¿Y si le estoy arruinando la vida social? ¿Y si le estoy cerrando oportunidades? Y a veces incluso pensamos, ¿estoy actuando desde la envidia porque yo no tuve eso? ¿Estoy actuando desde el poder? Por eso necesitamos un ancla. Y el ancla es esta. Mi chamba como papá o mamá es salvaguardar la integridad física y emocional de mi hijo, no hacerle la vida perfecta, no evitarle todo el dolor. Si yo creo que en una situación se pone en riesgo su integridad física o emocional, el límite se vuelve muy claro, porque estoy anclada en algo que me da un norte. Y muchos papás dicen, yo educo a mis hijos como me educaron a mí. Y sin darnos cuenta, empezamos a educar por condicionamiento y no por convicción. Algunos intentan reparar su propia adolescencia con la adolescencia de sus hijos. Creen que están dando, pero muchas veces se están dando a sí mismos. Y sin darse cuenta, les pasan facturas emocionales del pasado que no les corresponden. Por ejemplo, papás que no lograron construir una vida social satisfactoria, ahora le permiten todo a sus hijos. O papás que crecieron en un ambiente muy rígido y ahora de lo que no se dan cuenta es que repiten la dureza sin cuestionarla.
Y si te es posible, cierra los ojos un momento o baja la mirada. Respira lento, relaja el cuerpo y piensa en lo siguiente. ¿Esto que hago nace del amor o de mi propia historia no resuelta? Respira y observa, no te juzgues. Deja que las respuestas lleguen sin prisa. Mariana tenía 14 años y como casi todos los adolescentes vivía con el corazón en la boca. Pero ese día llegó de la escuela con una noticia que le quemaba por dentro. Entró a la cocina, vio a su mamá picando cebolla y le dijo casi en un susurro: Mamá, es que necesito contarte algo, pero prométeme que no se lo vas a decir a nadie. Su mamá la miró, dejó el cuchillo a un lado y respondió: Claro que no, mi vida. ¿Qué pasó? Mariana respiró hondo y soltó: Es que me gusta un niño, pero es amigo de mi mejor amiga y no sé qué hacer. Su mamá la escuchó con atención, la abrazó, le dijo que era normal, que no pasaba nada y que seguirían platicando de esto. Y Mariana sintió alivio. Salió de la cocina, vamos a decir que un poquito más ligera. El problema fue que ese mismo día por la tarde, su mamá fue a tomar café con sus amigas. Y entre risas, galletitas y anécdotas, alguien preguntó: ¿Y tus hijos qué tal? ¿Cómo van? Y la mamá de Mariana, sin darse cuenta, respondió: Ay, pues es que fíjate que Marianita anda enamorada, está hecha un lío. Y la historia no tardó en crecer. Una amiga se lo contó a otra, esa otra alguien más, y 2 días después, Mariana escuchó en el recreo: Oye, ¿es verdad que te gusta fulanito? Y ese día, Mariana no solo sintió vergüenza, sintió traición. Llegó a su casa, se encerró en su cuarto y decidió algo en silencio. Ya no vuelvo a contarle nada importante a mi mamá. Y aquí está el punto clave. Muchas veces convertimos las confidencias de nuestros hijos en pláticas de café, no por maldad, no por chisme, sino porque no dimensionamos lo delicado que es para ellos compartir su mundo interno. Ser confidente no significa ser cómplice, no significa tapar cosas graves ni mirar hacia el otro lado cuando hay riesgos reales. Cuidar la intimidad no es evitar la responsabilidad, es proteger su dignidad emocional mientras los acompañamos a hacerse cargo de sus decisiones. Un papá confidente es ese adulto que puede decir: esto que me estás contando es importante y lo vamos a cuidar. Y si en algún momento su hijo necesita pedir ayuda, le va a dar esa ayuda sin traicionarlo, sin exhibirlo, sin romper ese lazo de confianza. Porque cuando un hijo sabe que su historia está segura en nuestras manos, se atreve a seguir contando. Y eso, en la adolescencia, es un regalo inmenso. Luis tenía 15 años y estaba furioso, de esos enojos que solo existen a los 15. Su papá le había quitado el celular por no cumplir con un acuerdo bastante menor y casi insignificante, y sabía que su hijo necesitaba el celular para hacer un trabajo de la escuela. Pero Luis no escuchó razones. Subió las escaleras, azotó la puerta de su cuarto y le gritó: Ojalá te mueras. El papá se quedó parado en la sala, con el corazón acelerado y mil ganas de responder con otro grito. Durante años había aprendido que equivocarse era vergonzoso, que perder el control era debilidad, que pedir perdón era casi humillante. Y esa noche no durmió bien, y al día siguiente tocó la puerta del cuarto de su hijo. ¿Puedo pasar? Luis no contestó, pero el papá entró. Se sentó en la orilla de la cama y con voz más temblorosa de lo que le hubiera gustado le dijo: Mi vida, ayer me equivoqué. Me ganó el enojo. Perdón, ¿lo podemos platicar? Luis levantó la vista. No estaba acostumbrado a escuchar esas palabras. Y algo cambió ahí, no solo en la conversación, sino en el vínculo. Porque cuando un papá puede decir: perdón, me equivoqué, el mensaje que da no es el de debilidad, es humanidad. Papás que no reconocen sus errores crían hijos inseguros, porque el mensaje implícito que les mandamos es: equivocarse es vergonzoso.
Pero cuando el error se nombra, se repara y se dialoga, deja de ser un lugar de castigo y se convierte en un espacio de aprendizaje. Pero hay algo más. Ese mismo papá, días después, estaba viendo las noticias y empezó a criticar duramente a una persona pública. Híjoles, que mira nada más este inútil, siempre haciendo tonterías. Y Luis escuchó desde la cocina y sin darse cuenta pensó para sus adentros. Puta, es que si yo hago algo mal, hablará así de mí mi papá. Y si me equivoco, también me va a juzgar así. Y a veces no juzgamos directamente a nuestros hijos, pero sí juzgamos constantemente a los demás. Y ellos están escuchando todo, siempre escuchan. Entonces es cuando se preguntan, ¿qué dirán de mí? ¿Seré suficiente? Y eso impacta profundamente en su seguridad emocional. Cuando un niño crece en un ambiente donde hay menos juicio y más comprensión, aprende a aceptarse. Y cuando se acepta, confía, porque sabe que no tiene que ser perfecto para ser amado. Y eso, para un adolescente, puede ser la diferencia entre esconderse y atreverse a ser quien es. Construir un vínculo de confianza con nuestros hijos no es un evento aislado, es una forma de estar, una forma de conectarnos y de mirarlos. Y ojalá podamos mirar a los ojos a nuestros hijos y decirles, mi vida, todos nos equivocamos, pero buscarme en el momento en el que sientas que te equivocaste, nunca va a ser un error. Y yo te prometo, porque ese además es mi compromiso contigo, que nunca te vas a arrepentir de haberlo hecho. Porque una vida vivida con confianza es una vida llena de esperanza. Antes de terminar el episodio, quiero dejarte 3 claves para construir y disfrutar la confianza con nuestros hijos. Primero, qué importante es que nuestros hijos sepan que nuestro amor hacia ellos no cambia según nuestro estado de ánimo o nuestro comportamiento. La confianza crece cuando un hijo siente que puede equivocarse sin perder el vínculo, cuando sabe que puede fallar, enojarse, confundirse o hacer algo incómodo y aún así seguir siendo amado. Segundo, sé un adulto al que se pueda volver, no uno del que haya que esconderse. Cada vez que eliges escuchar antes de reaccionar, sostener antes de corregir, estás construyendo un refugio emocional. Tercero, recuerda que la confianza se cultiva en lo cotidiano, no en los grandes discursos. Se construye en cómo miras, en cómo preguntas, en cómo pones límites, en cómo reconoces tus errores. No es un acto aislado, es una forma de presencia. Y cuando la confianza se vuelve parte del vínculo, la relación deja de ser una lucha y se convierte en un lugar seguro. Y recuerda, no se trata de repetir, se trata de reparar. Tampoco se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo distinto. Porque ahí, justo ahí, empieza el cambio. Gracias por estar aquí, por escuchar, no con los oídos, sino con el corazón. Si algo de este episodio resonó en ti, no lo sueltes enseguida. Llévalo, déjalo reposar. Fue un placer acompañarnos en este episodio de Repetir o Reparar. Nos escuchamos pronto para seguir explorando la historia detrás de la construcción de la confianza. Y si quieres profundizar más en el tema, busca mi libro, que hablo justamente de cómo podemos ir construyendo ese vínculo durante la adolescencia. Recuerda también suscribirte al canal, hacer comentarios y poner la campanita para recibir notificaciones. Te veo pronto y seguimos cerca.